y manifestaciones del Espíritu Santo. Así que lo que vamos a hablar es algo muy mínimo. Como dice, nada más vamos a tocar el tema porque es un tema que no tiene fin, es interminable. Lo que podamos decir en esta tarde es muy vago a comparación de lo que es realmente el mover, las operaciones y las manifestaciones del Espíritu Santo que han sido desde la iglesia primitiva, desde que llegó en el Pentecostés hasta el día de hoy, más de 2000 años en el que el Espíritu Santo se ha movido, se ha manifestado y ha hecho diferentes operaciones en los diferentes tiempos que la iglesia ha avanzado, ha crecido, se ha expandido. Todas esas maravillas Dios las sigue haciendo y las va a mostrar dependiendo, ahora sí que de la fe, dependiendo hasta de la zona geográfica donde se necesita, porque a veces la zona geográfica va a hacer que también el mover de Dios sea diferente para que se muestre su poder y que Él es el Dios verdadero. Entonces, hasta eso tiene mucho que ver la zona geográfica donde es el mover del Espíritu, donde son las operaciones del Espíritu, para que la gente crea, al consejo, para que la gente crea a la palabra de Dios. Para que la gente crea a la palabra de Dios. Así que, pues vamos a iniciar. Ya están aquí algunas hermanas ya en el en vivo, como es la hermana Karina. Gracias, hermana Karina, por estar con nosotros en este programa. La hermana Rosa Torres y pues todos los que se van a agregar. Quisiera darle las gracias a mi hermana Karina Alan Sánchez de San Antonio por la siembra que nos dio en este día. Y como esta es una casa profética, hermana, al 1000 por 1, esa semilla que usted ha depositado en este ministerio. Comentaba yo con mi sobrina que me habló también para confirmarme lo del depósito. Y le decía yo a ella, fíjate que es la primer ofrenda o la primer siembra que tenemos. La hermana Karina es la primicia de esa primera ofrenda que nosotros tenemos de exterior, de fuera de la ciudad que nos llega. Y pues la hermana se llevó la primicia de recibir, de ser la primera en sembrar en este ministerio. Y gracias, hermana, que Dios la bendiga, que Dios le multiplique y que esos planes que Dios ya tiene preparados para usted 2026, pues sea esto el inicio de una semilla que le va a responder al 1000 por 1. Y sobre todo la presencia de Dios esté con usted, la guarde y la guíe y le dé la sabiduría que necesita para ese emprendimiento que va a ser de buscar, de servir a Dios con todo su corazón. Y sé que Dios va a poner las personas, va a poner no solamente las personas, sino también los medios, los lugares, todo lo que usted necesita para lo que Dios va a hacer en este 2026. Y pues damos gracias a Dios por esto y vamos a orar. Voy a hacerlo, me voy a permitir orar en este segmento por esta semilla, esto que ha depositado la hermana en nuestras manos. Le aseguro que va a ser para la obra de Dios. Le aseguro que cada peso, cada ofrenda, cada semilla que se da, se utiliza en la obra de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por la oportunidad que usted nos da de poder compartir la palabra, y le doy gracias, Señor, por la vida de mi hermana Karina, que usted le ha permitido a ella y le ha puesto en su corazón dar esta ofrenda, esta semilla en este ministerio. Que usted la sorprenda de una manera sobrenatural en sus finanzas y en todo lo que ella va a desempeñar en estos próximos días, que comienza un trabajo muy especial en su obra. Yo le pido, Señor, que las carencias o las necesidades que estén ahí apremiantes en su vida, usted las supla de una manera que ella pueda ver su mano de poder obrar en sus finanzas. Reprendemos toda obra del enemigo que está haciendo obstáculo y traba para que ella reciba de usted la bendición que se va a manifestarse muy pronto. Le doy gracias por su vida, por su familia y por el ministerio que usted ha depositado en sus manos.
Y también, Señor, le doy gracias en esta tarde por la oportunidad que nos permite de llegar ante estos micrófonos y compartir una palabra que nos edifique. Todo es para la edificación de su iglesia, de su cuerpo, y para aquel que está necesitado, que usted obre, Señor, a través de las ondas sonoras que transmiten este mensaje, y que la palabra, como dice la Escritura, no vuelva vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, dirígenos tú en esta tarde. Que sea tu presencia, Señor, la que nos haga dar palabras certeras al aire, al auditorio, y que cada una de ellas tengan peso de gloria a través de esta palabra que se va a hablar. Le doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sí, la hermana Rosa Torres siempre nos ve el video. Ella dice video porque es por Facebook la carátula que tenemos del tema y la voz aquí de la radio. Así que no transmitimos nuestras caras, solamente dejamos la carátula del tema que traemos en esta tarde. Y fíjense que hablaba yo parte de lo que decimos o íbamos a decir sobre el Espíritu Santo. Hemos tenido clases sobre el Espíritu Santo, y la primera clase que quise yo traer era en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Él enseñó a gente que no conocía nada de la palabra, que los escogió como discípulos, les enseñó lo que el Espíritu Santo iba a hacer mientras estaba Jesús con ellos y después de que Jesús no estuviera. Dijo, yo me voy a ir, pero va a venir otro consolador, y cuando yo me vaya, este consolador que va a llegar a esta tierra se va a quedar con ustedes siempre. Lo dejo en esta tierra para que sean guiados por Él a toda verdad y a toda justicia, y les recuerde mis palabras. Y cuando ustedes ya no existan y haya otras generaciones que ustedes enseñaron, que ustedes doctrinaron en la palabra, el mismo Espíritu Santo va a estar aquí enseñándoles y guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Los discípulos se fueron, tuvieron su tiempo de vida, pero se quedó una iglesia que siguió el legado de la iglesia primitiva de los discípulos, y se quedó el Espíritu Santo sobre esta tierra para enseñarnos sobre todo lo que tenemos que entender y conocer de Dios. El Espíritu Santo llegó ese día de Pentecostés en un momento de oración, en un momento de una búsqueda continua de Dios. Entonces, amigos, hermanos, no podemos hablar de un mover, no podemos hablar de operaciones y de manifestación del Espíritu Santo si primero no hay una búsqueda de la presencia de Dios. ¿Y cómo es esa búsqueda? En una continua oración, en una continua comunicación con Dios. Ahí recibimos los secretos y las revelaciones del cielo para nuestra vida. Ahí recibimos el mensaje. Ahí nuestra alma se conforta, se llena de su presencia, y una vez ya llenos nosotros, una vez ya creciendo en su palabra, creciendo en su conocimiento, podemos ver los diferentes moveres. Yo lo veo los moveres como la zona geográfica, pastora, donde Dios se va a mover dependiendo qué tan incrédula sea la zona o qué se necesita para que ellos crean que es el poder de Dios. Y las operaciones es la forma de accionar de Dios para revelar su gloria y su presencia, que es el Dios verdadero. Y pues las manifestaciones, tú vas a manifestar el fruto del Espíritu, vas a manifestar los dones del Espíritu para que la iglesia crezca y sea edificada. Para eso son las manifestaciones. Pero vamos a hablar un poquito de esto, y aquí está la pastora conmigo para ahorita interactuar sobre este tema, y voy a dar un poquito la explicación de lo que yo traigo aquí, algo que traigo aquí breve para compartirlo con usted. Y lo primero es, ¿qué es el mover del Espíritu Santo? Muchos se preguntan qué es, pero el mover del Espíritu Santo es la acción transformadora y la presencia activa de Dios en la vida de las personas y de la iglesia. Es decir, el mover del Espíritu Santo
es aquel que entra en tu corazón cuando viene Cristo a salvar tu vida. No hay otra manera de que el Espíritu se pueda mover, el Espíritu de Dios se pueda mover, si no entra a la vida de la persona. Por eso habla de una acción transformadora y una presencia activa. ¿Cómo vas a tener la activación de Dios dentro de ti? Cuando tenemos una relación con Él, cuando le buscamos a Él, cuando sabemos que el que nos habita y el que ha llenado toda nuestro alma, todo nuestro ser, y no hay vacíos en nuestro corazón, están llenos completamente de su presencia. Entonces, cuando la presencia de Dios está activa en nosotros, podemos edificarnos a nosotros como personas y a la iglesia. ¿Cómo se manifiesta? Manifestándose con poder, con guía, con consuelo, con renovación. Y toda esta manifestación es el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder, el Espíritu Santo te da guía, el Espíritu Santo te da consuelo. El Espíritu Santo está constantemente renovando nuestros pensamientos. 70,000, 80,000 pensamientos vienen en un solo día. En un día tú emites en tus ondas cerebrales más de 70,000 y 80,000 pensamientos. Déjame decirte que de esos 70,000, 80,000 pensamientos que vienen a tu mente, no son todos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en ese mover? Transformar esos pensamientos que vienen con dudas, que el enemigo siembra, y renovarlos por los planes y los pensamientos de Dios. Ese es el trabajo y el mover del Espíritu Santo que hace en la mente del cristiano, del creyente, de aquel que clama, de aquel que está en una relación con Dios. Transformar y destruir esos pensamientos que van a venir. Porque el enemigo tiene permitido venir a atacar tu mente. No puede penetrar tu alma, tu corazón, pero sí a tu mente. Entonces se necesita el Espíritu Santo para poder cambiar esos pensamientos. Por eso habla de una renovación. Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos conformemos a este siglo y a este mundo, sino que seamos renovados en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento. Es decir, que todos los días vamos a ser atacados por pensamientos del mundo, por pensamientos del sistema, por pensamientos del diablo, para querer tumbar tu compromiso, para querer derribarte, para querer destruirte, porque esa es la labor del enemigo, tratar de que falles, de que erres al blanco y que te desanimes. Y él tiene todo el tiempo del mundo para venir a atacarte todos los días. Por eso debemos de estar en una relación con Él, con Dios. ¿Cómo se provoca el mover del Espíritu Santo en nuestra vida? Con una adoración sincera y con la búsqueda de su voluntad. Recuerdo ese pasaje del Nuevo Testamento que Jesús dijo cuando andaba en esta tierra. Le dijo a sus discípulos: la hora es y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando hablaba de los verdaderos adoradores, estaba hablando de una entrega, de un estilo de vida. Yo lo he explicado que la adoración no es cantar las baladitas, la adoración no es cantar los cantos solemnes, no es cantar esos cantos que te llevan al cielo. La adoración, los que te hacen llorar, dice aquí la pastora. La adoración es un estilo de vida sometida y entregada a Dios. Entonces yo no puedo, a lo mejor yo no canto las baladitas o las que me hacen llorar, pero si yo busco a Dios con todo mi corazón, con una sinceridad, esa es la verdadera adoración, mi estilo de vida. Si mi estilo de vida, con mis intenciones, con mi voluntad, realmente están todas rendidas a Dios. Entonces esa es la manera en que el mover del Espíritu Santo se va a dar en nuestra vida. Es provocada por nuestra adoración sincera y por nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, resultando en un cambio genuino, en sabiduría y en avivamiento espiritual. Por eso los sentidos espirituales, como le decía Pablo a la iglesia, los sentidos espirituales deben de ser activados en nuestra vida.
¿Para qué? Para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, para escuchar el mensaje del cielo, el mensaje de Dios y manifestar lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Qué es el mover del Espíritu Santo? La presencia activa es la forma en que el Espíritu Santo se hace sentir y obra en el mundo, en los creyentes, trayendo vida y orden, sobre todo el orden, como en la creación, Génesis 1:2, todo estaba desordenado y vacío, todo estaba en un caos, todo estaba fuera de orden, pero cuando llegó el Espíritu de Dios, cuando Dios comenzó a ordenar las cosas, el Espíritu se asentó sobre lo que Dios hizo. Génesis 1:2, donde nos habla del caos, donde nos habla de las cosas que estaban en desorden. Entonces, lo primero que Dios hace en una vida es ordenarla. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque no podía moverse sobre las tinieblas y porque no podía moverse sobre la tierra que estaba desordenada y vacía. Entonces, el Espíritu Santo, para que pueda usar tu vida, para que pueda ver ese mover, tiene que estar limpio tu corazón y debe de estar en la luz que es Cristo, y las tinieblas fuera de ti, y tu tierra que es tu vida ordenada, alineada a Dios, para que el Espíritu Santo pueda moverse. Pues habla de una presencia activa. El mover del Espíritu Santo trae transformación, porque produce un cambio interior, genuino, que es verdadero, no forzado, que se refleja en una nueva manera de vivir y con fruto espiritual. El mover del Espíritu Santo es una guía y es una revelación, porque da entendimiento de la palabra de Dios. Tú cuando lees tu Biblia, el Espíritu Santo es el que te hace entender, no es la sabiduría por la universidad, por el título que tengas. Es la sabiduría que viene de lo alto por la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón. Da entendimiento el Espíritu Santo a entender la palabra de Dios, te da sabiduría de lo alto, te da dirección para vivir en la verdad como prometió Jesús. ¿Cómo se manifiesta el mover del Espíritu Santo? 1. En nuestra vida diaria. Un impulso para llamar a alguien, valentía para defender lo que es justo, valentía para tener paz, fortaleza, sanidad de las heridas y de las relaciones y claridad mental. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Así que en una vida que tiene a Cristo en su corazón y que busca la presencia de Dios, no puede haber distorsión, no puede haber dudas, no puede haber cosas así, porque trae claridad a nuestra mente. El Espíritu Santo trae claridad mental. El enemigo trae dudas, trae incredulidad, trae muchas cosas a nuestra mente para que divaguemos, pero el Espíritu nos asienta. El Espíritu Santo nos asienta. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo? En la adoración. Un deseo de exaltar a Dios, danzar, levantar las manos, cantar espontáneamente, una respuesta a la presencia divina. Esto lo hacía David en el tabernáculo, con los 4 capitanes que tenía ahí, dirigiendo la adoración y la alabanza 24/7 delante de la presencia de Dios. Dentro de la presencia de Dios estaba en el arca. Entonces era una adoración continua. Entonces, tú no nomás vas a adorar a Dios en el templo, en la iglesia, en la reunión. A Dios hay que adorarlo cuando estás cocinando, cuando te estás bañando, cuando estás trabajando, cuando vas rumbo al trabajo, cuando vienes en camino del trabajo, cuando vas al mandado. En toda situación nosotros tenemos que adorar a Dios. Esa es la adoración.
un deseo de exaltar a Dios todo el tiempo, de danzar si hay la oportunidad porque tienes tus pies, de levantar tus manos porque todavía tienes brazos, de cantar espontáneamente, de decirle gracias Señor, te adoro, y también es una respuesta a la presencia divina. ¿Cómo se provoca o se recibe el mover de Dios? Por una búsqueda sincera, clamar, adorar con todo el ser, tener una hambre genuina por Dios. ¿Cómo se provoca o se recibe? Por tu obediencia, actuar conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. ¿Cómo se provoca o se recibe? Por medio de la fe y de la oración. Creer que Dios vive y obra y orar con confianza, buscando una experiencia fresca del Espíritu, como concluyó la pastora en esta tarde, la oración que tuvimos por la tarde, por la mediodía. Que recibieras una unción fresca, no un recalentado, ¿verdad? Como el que comimos, como el que nos dieron a nosotros, sino Dios nunca da recalentado, siempre da una unción fresca. ¿Cómo se provoca o se recibe el mover de Dios? Con una dependencia, no moverse por sí mismo, sino esperar y seguir la guía del Espíritu Santo, como la nube que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. El pueblo, los 40 años que anduvieron en el desierto, no se movieron o no se movían hasta que la nube se levantaba y era la que los iba guiando. Entonces, Dios quiere una dependencia total tuya y mía de Él. ¿Cómo la vamos a obtener? Si no hay una nube que te vaya siguiendo fuera de tu casa. La nube ahora se materializó y se entró a tu vida a través del Espíritu Santo. Ese es el mover. ¿Cuál es el propósito principal del mover de Dios? Es glorificar a Cristo, traer amor, santidad y llevar el Evangelio, la gran comisión que dice Marcos 16:15. ¿Cuál es el propósito principal del mover del Espíritu Santo? Avivar la fe, fortalecer a los creyentes y dar poder para ser testigos de Jesús. La palabra, como leí ahorita en Génesis 1, 2 y 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este versículo 2, cuando dice que se movía sobre la faz de las aguas, nos lleva a pensar algo que permanece estacionario. El Espíritu Santo es el brazo ejecutivo de la Trinidad, por lo que se mantenía activo mientras Dios pronunciaba cada una de las palabras. Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, y disipó la luz de las tinieblas. Hágase las lumbreras, hágase la hierba. Cada vez que Dios decía en su función de creador las cosas, el Espíritu Santo ahí estaba moviéndose sobre las cosas que Dios estaba haciendo. La imagen del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es similar a un pájaro que protege a sus polluelos. El Espíritu de Dios estaba activamente involucrado en la creación del mundo. Cuando su cuidado y su protección siguen siendo activos, siguen estando activos en el día de hoy. Cuando la gente habla del mover del Espíritu Santo, hay 4 diferentes palabras que se usan para describir ese movimiento, eso activo del Espíritu Santo sobre todo lo que Dios hace, que es fuego, viento, lluvia y aceite. Cada una de estas palabras o de estas diferentes palabras tienen una acción y puede usted encontrarlas en la Biblia. El fuego
representa el poder y la purificación. El viento representa el cambio y vida. La lluvia, el crecimiento y el fruto. Y el aceite, la unción, la sanidad y la revelación. Ese es el símbolo de cada palabra. El primero, que es el fuego. El fuego en el Antiguo Testamento notamos que era usado para varias cosas, pero siempre cosas santas que representaban el carácter de Dios. Y ahí viene mi primer cita de Deuteronomio 4:24. Aquí tengo la Biblia de papel para estar buscando estas citas. Deuteronomio 4:24 dice de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y es Dios celoso. Entonces habla de la purificación de nuestra vida. No puede estar algo sucio, algo contaminado delante de la presencia de Dios. Hay que ir a Él en oración y pedirle que nos quite toda falta, todo lo que nos pueda estorbar, porque Él es un Dios celoso. Porque dice, el Señor Dios, vuestro Dios, es un fuego consumidor y un Dios celoso. El fuego muestra el poder y la presencia de Dios, como dice Primera de Reyes 18. Ese pasaje del profeta Elías, cuando hace el altar y vence a los profetas de Balán y de Acera. 18:40. Que Dios le dice, y yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y todo este pasaje habla del fuego. Después de que vence a los profetas de Balaam y de Baal y de Acera, Jezabel avienta una palabra profética de las tinieblas, de la maldad, y sale huyendo Elías y se va y se refugia a una cueva, y ahí está pues llorando, ¿verdad? Porque era el único que quedaba, pero Dios le dice, yo he puesto escondido a 7,000 que no se han doblado sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ay, no. Perdón, estaba leyendo 19, pero el capítulo 18 habla de ese derramamiento de fuego sobre el altar, donde vence a los profetas de Baal y de Acera. Ese altar fue consumido por fuego, y ahí dijo, el Dios que consuma el holocausto, el Dios que consuma con fuego el altar, la ofrenda, ese será la señal del Dios verdadero. Estamos hablando de la purificación del fuego. El fuego muestra el poder y la presencia de Dios, como dicen estos versículos del 18 al 40 del capítulo Primera de Reyes. Debido a que el fuego es una representación del poder de Dios, también es usado para purificar y para ofrecer sacrificios a Dios, como dice Malaquías 3:3. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová su ofrenda en justicia. Dios no puede recibir una ofrenda si no está purificada. Por eso el fuego habla y menciona los metales como la plata y el oro, porque pueden ser refinados por el fuego, y puede sacar el fuego, saca las impurezas de esos metales de tal manera que los deja libre de impurezas. Debido a que el fuego es una representación del poder de Dios, ese poder puede purificar
y puede ofrecer sacrificios a Dios. El fuego de Dios es para que nos limpie y nos purifique, quitando toda contaminación del pecado y santificándonos para su propósito. El viento. Cada vez que vemos el Espíritu moviéndose sobre la faz de la tierra, vemos como el viento es el agente que trae cambio. En el día de Pentecostés, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, dice que llegó el Espíritu Santo en Hechos 2:2 como una ráfaga de viento impetuoso y sopló sobre esa casa y fue llena la casa del poder de Dios. Y dice que apareció fuego sobre las 120 personas que estaban reunidas, como llamas de fuego sobre sus cabezas. Eso lo dice el versículo 3. Hay una obra que pasa a través de la combinación de fuego y viento. El fuego reduce todo y se consume en cenizas. Sin embargo, sin el viento, esas cenizas se quedarían en el mismo lugar. Entonces, el viento del Espíritu Santo no solamente va a moverlas, sino las va a quitar completamente esas cenizas que quedaron de la impureza y del pecado. Y aquí surge una pregunta: ¿cuáles cosas va a cambiar y a quitar ese viento el día de hoy en tu vida? Se necesita esa combinación de fuego y viento. Fuego para quemar, consumir, purificar, y viento para disipar o desparramar esas cenizas y que no se queden en tu vida, sacarlas de tu vida. La respuesta tú la tienes, mi amigo, mi hermano. Tú la sabes. Tú sabes cuál es esa respuesta que tú tienes que dar. Sin embargo, puedes estar seguro de que el viento del Espíritu empezará a soplar otra vez de la casa o a tu casa. Tu casa es tu vida, quitando aquellas cosas que necesitan ser quitadas y cambiando aquellas que necesitan ser cambiadas. Cuando el viento del Espíritu comienza a soplar en nuestras vidas, trae vida con ello, como dice el pasaje de Ezequiel, el profeta que le da una palabra a un valle de huesos secos. Ezequiel 37, versículos 9 al 10 dice de la siguiente manera: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estamos hablando del viento. El viento que comienza a soplar a tu vida y que tiene que traer vida. Quizás tu vida está triste, cansada y sin ilusiones. Pero en este día, el Espíritu de Dios quiere soplar sobre tu vida para traerte nuevo ánimo, nuevo aliento de vida para continuar, porque hay mucho trabajo. La mies está madura y faltan obreros. La primera vez que Dios le dijo a Ezequiel que profetizara, él profetizó a los huesos, pero la segunda vez profetizó al viento, diciendo, no fue hasta que el viento del Espíritu Santo sopló a esos huesos y fueron cubiertos de carne y entró vida en ellos. ¿Qué necesitas tú en esta tarde que haga el Espíritu Santo para que cobres vida y seas impulsado al propósito y al llamado que Dios tiene para ti y para mí? En esta tarde, lo que tú necesitas, Dios te lo puede dar. Pero ¿sabes qué falta, amigo y hermano? A ver, dime qué. ¿Qué te falta? ¿Qué les falta? De solamente pedirlo a Dios. Solamente nos falta pedirlo a Dios. No nos falta otra cosa más que no tenemos porque no le pedimos a Dios. Él está con las manos dispuestas a entregarnos una riqueza inmensurable que solamente Él la puede dar por ese grande amor que tiene para contigo y para conmigo. Otra de las palabras que se utiliza para
o que se usa para el mover del Espíritu Santo es la lluvia. Después del fuego y del viento, la lluvia es algo hermoso. Mi papá decía siempre cuando llovía, está lloviendo dinero. Fíjense, mi papá fue un comerciante de más de 60 años. Desde él, desde muy joven, 10, 12 años, era comerciante, vendía aguas frescas y así comenzó su negocio hasta ser un hombre de negocios grande. Pero comenzó desde abajo y después, en los últimos años, se dedicó a comprar cosechas de aquí de la región donde vivimos nosotros. Tenía una compra de granos que todavía la manejamos nosotros. Y decía mi papá, como estaba acostumbrado con el ciclo agrícola, porque era parte de su actividad empresarial cotidiana, decía, cada vez que llovía en los ciclos agrícolas, decía, ay, está lloviendo dinero, mija. Yo decía, pues, ¿dónde? Yo miraba las gotitas de agua, pero decía, yo no veo yo dinero que me caiga del cielo, me cae agua. Pero era una forma literal de decir que era abundancia, que era algo hermoso, porque pues todos los rubros sociales de la comunidad donde nosotros vivimos, Río Bravo, pues iban a ser favorecidos porque iba a haber movimiento circulante a causa de que iban a haber buenas cosechas. Entonces la lluvia, el fuego, el viento y la lluvia es algo que es hermoso porque va a traer movimiento y va a traer cosecha. Pero en lo espiritual, la lluvia viene a ser la preparación, viene a ser el crecimiento, el desarrollo del cristiano. Mucha gente hoy en día está orando por esa lluvia, pero ha descuidado orar por el fuego y por el viento, y los tres son parte de un proceso. El fuego, el viento y la lluvia son parte de completar el proceso de tu vida para que puedas salir al estrellato, para que puedas salir a predicar a las naciones. Ellos faltan en el proceso de preparación que es necesario a fin de tener la lluvia. El propósito de la lluvia es traer crecimiento, y hay dos tipos de crecimiento que pasan con la lluvia, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El primero es que esa lluvia del mover del Espíritu Santo nos va a traer un crecimiento interno, es decir, el fruto del Espíritu Santo se va a desarrollar en tu vida. Las 9 características que hemos estado hablando, que hablamos la semana pasada, se van a desarrollar en tu vida. No puedes prescindir, dices, ay, yo nomás tengo templanza. No, tienes que tener las 9 características, porque es un fruto que si falta una no está el fruto completo. Entonces es un crecimiento interno donde Dios te habla, Dios te madura, Dios te enseña a oír su voz, a ser sensible, a ejercitar ejercitar nuestros dones, a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Ese es el crecimiento interno. Y el segundo trae un crecimiento externo, que vas a utilizar el fruto, vas a utilizar los sentidos espirituales, vas a utilizar todo lo que Dios te ha dotado de dones para ir a manifestar y hacer una obra afuera. Después del crecimiento se puede producir fruto. No puedes tener fruto si primero no obtuviste el crecimiento. No tienes la materia prima, todos los ingredientes que necesitas para poder salir y hacer la obra. La obra es el fruto. La idea de Dios acerca del avivamiento es revivir a su gente de nuevo. De esta manera, el evangelismo viene naturalmente o sobrenaturalmente, como dice Marcos 16:15. Cuando ya estás capacitado, preparado, ya puedes salir y llevar el evangelio, y Dios te va a respaldar. El aceite representa el poder de la unción que fluye en nuestras vidas. Una vez que hemos sido purificados por el fuego, hemos tenido cosas que han sido puestas por orden por el viento, y hemos sido traídos a la madurez o al crecimiento por la lluvia. El aceite puede fluir en nuestra vida. Cuando Él llama, Él capacita, Él unge y Él provee. La unción está disponible para todo aquel que quiera ser usado por Dios.
a un paso de que abras tu boca para que la unción esté contigo. Cuando estamos en esta etapa, la llenura del Espíritu Santo es continua y esta llenura te va a llevar a que haya un aumento en milagros, a escuchar misterios de Dios revelados por el Espíritu Santo a través de profecías. Van a ocurrir sanidades espontáneas, van a haber liberaciones, va a haber sanidad sin que nadie quizás ore o ponga manos sobre los enfermos. Las cargas de la gente, sus problemas, lo que traen, van a desaparecer por el poder del Espíritu. Los demonios van a salir como simplemente al tener tú el poder y la autoridad de Dios. En un lugar donde hay unción, salen los demonios. Isaías 10:27 habla de eso. Voy a darle lectura. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. De esto nos predicaba la pastora el domingo. La unción pudre el yugo. La unción del Espíritu Santo pudre el yugo, pero para que esa unción esté en tu vida, tienes que pasar el proceso completo que es lluvia, viento. Todo va dentro del crecimiento, todo va dentro de la madurez que Dios te tiene que dar y preparar para lo que se tiene que hacer. El aceite trae gozo a nuestras vidas, como dice Salmo 45:7, Isaías 61:3. Pero también la unción o el aceite trae sanidad, que era lo que se usaba. Literalmente, el aceite se usaba para cosas, para curar enfermos. Santiago 5:14. En fin, el aceite es esencial para nuestro caminar diario como cristianos. Eso lo dice Mateo 25. Ahora vamos a hablar un poquito, ya hablé del mover, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las operaciones. Y las operaciones me hace recordar que estamos en una sala de un quirófano continuamente. Cuando tú vas a un doctor y necesitas una operación es porque algo ya no lo puede curar el medicamento, porque ya un órgano está dañado y necesita la intervención quirúrgica de un médico para poder extraer el tumor, para poder extraer la bola, el bioma, para poder extraer lo que no está correcto dentro de tu cuerpo, o para poder, cuando se tratan de venas tapadas, destapar y poner otras, quitar un órgano y poner otro, como en la del corazón, operación del corazón abierto. Hay corazones que se trasplantan de otras personas o artificiales, o venas tapadas que se pueden poner en una operación. Entonces, o un riñón o un pulmón, que son operaciones que pueden hacer los médicos. Entonces, cuando hablamos de operaciones del Espíritu Santo, cuando llegamos a las operaciones, el Espíritu Santo mete a las personas, vamos a decirlo de esa manera, a un quirófano para ser operadas por él, y van a hacer cosas sobrenaturales, cosas en las que va a quitar y a poner un órgano y poner otro, en los que va a crear un órgano que no existía, en cosas sobrenaturales como ahorita que hay para adelgazar el bypass y todo ese tipo de cosas. Ya existían el bypass espiritual, porque en el tiempo de la iglesia, cuando comenzó el Espíritu Santo a manifestarse en operaciones, hubo gente y a mí me tocó ver, en los 90 me tocó ver que oraban por los enfermos, y había gente muy obesa que quería bajar de peso, y nos tocó ver, aquí está la pastora, fue testiga juntamente conmigo, nos tocó ver cómo la gente se agarraba sus faldas, sus vestidos, porque bajaban en operaciones instantáneas que Dios hacía en medio de una cruzada. Fuimos a una cruzada de Carlos Alacondia, fuimos a otra cruzada con el hermano Paulino Bernal,
y pasaban ese tipo de cosas que nosotros fuimos testigos porque mi mamá iba a esos lugares y nos llevaba. Y vimos muchas operaciones que el Espíritu Santo hizo. De eso voy a hablar ahorita en cuanto a lo que se refiere a operaciones. Las operaciones del Espíritu Santo son diversas formas en que el Espíritu Santo actúa en los creyentes y en el mundo para cumplir los propósitos de Dios, manifestándose en dones, ministerios y manifestaciones sobrenaturales como el hablar en lenguas, como la profecía, como los milagros, como el discernimiento, la santificación, la guía a la verdad, la capacitación para el servicio. Todo para la edificación de la iglesia, revelando el poder y el amor divino en cada persona de manera particular. El ejemplo que acabo de dar de la gente que bajó de peso fue algo muy particular que sucedió en ese tiempo, en los 90, en las fiestas cristianas. Y como decía yo al principio, hasta operan por zona geográfica, ¿verdad? Porque se necesitaba ese tipo de milagros para que toda esa multitud que estaba en ese estadio creyera en el Dios verdadero. Entonces, esto no es algo nuevo, son operaciones del Espíritu Santo desde que llegó el Espíritu en el Pentecostés. Se desarrolló de diferente manera en todos. Recordemos que con la sombra de Pedro, que pasaba por medio de las calles, sacaban a los enfermos y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, este tipo de cosas Dios la hizo para que la iglesia o para que la gente creyera al mensaje del evangelio de la salvación y aceptara a Cristo, pero solamente se obtiene porque la persona que lo manifiesta ya pasó un proceso de, como hablamos ahorita, un proceso de fuego, de viento, de lluvia y de aceite. Todo el proceso, ese sería un proceso de capacitar a un creyente para que pueda salir y hacer la obra como lo hizo Felipe en Samaria, en Judea y en Samaria, que Felipe fue y predicó, era el evangelista, salió a predicar, llevó el mensaje de salvación y ocurrieron milagros y señales y muchas cosas por las cuales la gente de Samaria creyó al evangelio. Y aún mucha gente que fue por los milagros y que no tenía un corazón íntegro delante de Dios, como fue Simón el mago. Entonces, gente que por los milagros y las señales y las evidencias del Espíritu Santo, las operaciones, se arrima hasta que un día Dios los toque, si es que son para salvación. Las manifestaciones comunes, los dones espirituales, que son carismas o regalos de Dios, son las capacidades sobrenaturales para el servicio. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios 12, que también hablé en la clase pasada sobre esto, que es la profecía, la sanidad, los milagros, la fe, el conocimiento, el discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas, sabiduría. Todo esto son los dones del Espíritu Santo. Los ministerios son operaciones, que estos son funciones específicas dentro de la iglesia, como son quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los ministerios que hay. Las operaciones también, dentro de las operaciones, las manifestaciones comunes, como el poder y la fuerza, es el poder invisible del Espíritu Santo, que se ve como un viento que llega, el fuego purificador del Espíritu Santo, la pasión por las almas, la sacudida espiritual que puede a veces moverte como si fuera un terremoto. Esas son manifestaciones comunes. Otra de las manifestaciones comunes del Espíritu Santo en las operaciones es nuestra santificación, es decir, como la palabra que penetra lo más profundo, llega hasta los tuétanos y desarraiga todo lo que no sirve, como una raspa cuando te meten un cuchillo un quirúrgico y te raspa lo que hay que quitar, que está mal.
y los desecha. Eso es la santificación. Purifica el corazón y quita el deseo de hacer el mal y prepara a los creyentes para que la presencia de Dios los habite. Otra de las operaciones del Espíritu Santo es la guía y revelación. Guía a la verdad, da testimonio de Jesús y hace conocer las cosas venideras. Otra de las operaciones es la unción, que es el símbolo de la presencia y del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de estas operaciones? Glorificar a Cristo. Toma de lo suyo y lo hace conocer. ¿Cuál es el propósito? Edificar a la iglesia. Cada manifestación es para provecho común. ¿Cuál es el otro propósito de las operaciones? Aplicar la salvación, que lleva a cabo en los creyentes una obra redentora de Cristo. ¿Cuáles son las características de estas operaciones? Hay diversidad. Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios y hay diferentes operaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Otra característica, hay individualidad. Son repartidos a cada uno en particular como el Espíritu quiere. Es decir, que el Espíritu Santo te escaneó todo, y los dones y los dones y los ministerios y las operaciones que tú puedes ejercer es de acuerdo a tu personalidad y a lo que el Espíritu Santo decide darte por tu forma de ser. Otra característica de las operaciones es la energía divina. Se relaciona con la energía o la energegama, que es el resultado de la energía divina. Otra de las características de las operaciones son operaciones divinas, son eternas e intrínsecas a la naturaleza de Dios, revelando su inteligencia. Y aquí nos surge una pregunta: ¿son lo mismo operaciones y manifestaciones del Espíritu Santo? La respuesta es no. ¿En qué difiere operaciones y manifestaciones del Espíritu Santo? No son exactamente lo mismo, pero están íntimamente relacionadas, como dice 1 Corintios 12, del versículo 4 al 11, para describir los diferentes aspectos del Espíritu Santo en la obra de los creyentes, siendo la manifestación, y ahorita ya vamos a hablar de manifestación, ya dejamos a un lado las operaciones para hablar de la manifestación. ¿Qué es la manifestación? La manifestación es el resultado visible que busca transformar la vida del creyente y edificar a la iglesia, revelando la presencia de Dios con los dones específicos como son hablar en lenguas, profetizar, sanar, que usted ya los conoce. Y las operaciones, que son actividades, esa es la diferencia, son actividades o operaciones que son el poder o la acción divina que se produce en esas manifestaciones para el bien común. Y ahí viene, aquí tengo como un diccionario pequeño de lo que son dones, de lo que son ministerios, de lo que son operaciones y de lo que es manifestación del Espíritu Santo. Los dones son las habilidades o las herramientas espirituales que Dios nos da a nosotros, como son sanidad, ejemplo, sanidad, fe, milagros. Ministerios son roles o cargos que tenemos nosotros los creyentes en la iglesia, como apóstol, profeta, maestro, evangelista. ¿Qué son operaciones? Las operaciones son actividades, es la obra y el poder de Dios en acción. La forma en que el Espíritu opera para realizar los dones. Se refiere a eventos milagrosos o derramamientos específicos. ¿Qué es la manifestación del Espíritu? Es el resultado observable y práctico de las operaciones, donde el don se hace visible y se usa para edificar a la iglesia. El Señor Dios Todopoderoso puede manifestarse, amigos hermanos,
de la manera que Él quiera, a como Él le place, a como se necesita, a como Dios ve la necesidad de la gente. Oíamos ahora a un predicador que estuvo ahí en las 7 horas con el hermano Harrigan en Kansas City. Se llama, un nombre raro, Randy Islas o algo así de apellida, Islas. Y decía del mover del Espíritu Santo, porque él en los 90 comenzó su ministerio y era como el tipo Carlos Alacondia, de que las operaciones y manifestación del Espíritu Santo, donde salía, la gente no miraba, oraban y venía el milagro de ver, el milagro de levantar a los enfermos de las sillas de ruedas, de crear órganos. Y eso pareciera como que fue en los 90, pero sigue siendo el mismo espíritu de los 90, hermanos, amigos. El mismo Espíritu Santo del Pentecostés es el mismo Espíritu Santo de hoy en día. ¿Por qué no se ven las mismas cosas en todas las zonas geográficas? Porque no hay gente que esté pagando el precio. Para que puedan suceder esas cosas, tú y yo necesitamos meternos con Dios, en serio. No nada más esperar que Cristo venga ahí sentaditos en la banca. Me salvo yo y los demás saben cómo le hacen. No, hay que realmente, en serio, ponernos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pues dice aquí lo que leí, que puede manifestarse Dios de la manera que Él quiere, como dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho y lo seguirá haciendo. Él se va a seguir manifestando como a Él le dé la gana, porque para eso es soberano. Y nosotros, que somos sus hijos, necesitamos buscarlo para que Él se manifieste a través de ti. Si el Espíritu Santo no obra a través de ti, es que nos falta. Ahí luego te haces un test, un pequeño examen de que nos falta más presencia de Dios. Entre más presencia de Dios, mayor será la manifestación. Entre menos búsqueda y menos presencia, pues no va a pasar nada, ni siquiera una mosca se va a convertir. Pero entre más presencia de Dios y búsqueda de Dios, pues las personas van a ser atraídas por Dios y el Espíritu Santo va a trabajar en ellas de tal manera que se vengan a un encuentro con Cristo. Los milagros y las señales son formas para que Dios atraiga a las personas que no creen en este evangelio. Esa no es la esencia del evangelio. La verdadera esencia del evangelio es que tengan a Cristo en su corazón. Pero las señales y milagros son para que la gente venga y busque de Dios y quiera tener un encuentro con Él, no por lo que le pueda dar, sino por lo que Él es, el Dios, porque Él es Dios, porque Él es el único que puede cambiar y transformar nuestra vida. Son como lo que yo siempre digo, los milagros, las señales, son el plus de que Dios está en nosotros y lo sigue haciendo. Para mucha gente llega a la iglesia por un milagro, mucha gente llega a una iglesia por la necesidad que tiene. Y se lleva el milagro, ya obtienes un milagro, ya obtiene lo que quería y jamás los vuelves a ver. Pero esa no es la finalidad, que vengan y que todos reciban y se vayan, sino que reciban realmente el milagro más poderoso, que es de la salvación. La mayoría de las religiones afirman tener visitas sobrenaturales y sus seguidores se nutren de las historias de quienes supuestamente la han experimentado. El mensaje inicial del apóstol Pablo sobre Jesús resucitado era tan descabellado para los judíos devotos como lo es para nosotros el día de hoy la idea del polvo de oro. ¿En qué tiempo nosotros escuchamos del polvo de oro? 92 más o menos, 93, nosotros escuchamos del polvo de oro. Para nosotros es descabellado. Y yo le decía a la pastora, pues ¿qué vamos a hacer con si Dios derrama polvo de oro? ¿Qué vamos a hacer con el polvo de oro?
lo iremos a juntar para hacernos una cadenita. Pero son cosas que Dios hace visibles para que la gente crea, hermanos, para que la gente incrédula crea, porque necesitan de esa forma que Dios les hable. Dios lo hace por las personas, por lo que piensan, por lo que traen en su corazón, para atraerlos a Él. Así era para la gente, para los judíos, el testimonio del apóstol Pablo, que lo estuvimos viendo en el libro de los Hechos. Cómo Pablo le llevó ese mensaje, ese testimonio a los judíos y no lo creían, y luego lo llevó a los gentiles, y luego lo llevó a las altas autoridades, al Sanedrín, hasta que llegó a Roma y testificó de la salvación y no lo creían. Y ahí en el capítulo 28 de Hechos es cuando Pablo dice, no, pues ya les testifiqué en todas las instancias a los judíos que están en el gobierno, a los que están en la iglesia, a los que están en el Sanedrín, en los que están en el concilio, y estos pues no creen, ¿verdad? Así que pues me voy a los gentiles. Dios me ha llamado a los gentiles a predicarles. Así que esas cosas que no son creíbles para muchos, no las creían los judíos. Las consideraban extrañas. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de una zarza que no se consumía, como dice Éxodo 3. Habló a través de una columna de fuego en el desierto, como dice Éxodo 13:21. Jesús les hablaba por medio de la nube, con una columna de fuego en el desierto. Una nube que cubría la montaña cuando le dio los mandamientos a Moisés. Éxodo 24:16. De la nube salía la voz, y era la voz de Dios que hablaba con Moisés, porque ellos no tuvieron miedo. Cuando habló a través del asno, el asno de Balaam, que el ángel estaba con la espada desenvainada para matarlo, porque iba a ir a maldecir al pueblo de Dios. Números 22:30. Con la presencia de los ángeles, como dice Génesis 16:11. Y de algunas lecciones objetivas inusuales en la vida de los profetas, como Dios habló a través de ellos, como el profeta Oseas en el capítulo 1-2, como habló con Ezequiel, otro profeta, capítulo 4, versículo 1 al 8, como habló con Jeremías, el profeta llorón, en Jeremías 13, del 1 al 6. Dios habló con estos profetas de una manera inusual, no creíble. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo continuó con sus manifestaciones sobrenaturales, empoderando a los creyentes para hablar en lenguas desconocidas que no habían estudiado, porque no era gente culta la que estaba en el aposento alto. Hechos 2:4, cuando arriba el Espíritu Santo hasta el versículo 8. Y ese poder que llega del Espíritu Santo sobre sus vidas le da el denuedo, el valor, la valentía para levantarse a predicar y llevar las buenas nuevas de salvación. Sanar a los enfermos y a los cojos, como dice Hechos 9:34. Resucitar a los muertos, como dice Hechos 9:32 y 41. Cuando Pedro oró por Tabita, que estaba muerta. Y en esa región de Jope se dio a conocer de la resurrección, y todo el mundo creyó por la resurrección de esa mujer. ¿Podría estar ocurriendo algo similar el día de hoy, amigos, hermanos? Dios sigue haciendo milagros. ¿Podría Dios estar revelando su gloria de una manera nueva? Sigue siendo el mismo poder, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo la misma gloria, pero con gente, con una nueva generación que no lo conoce, con una nueva generación que necesita conocerlo. ¿Y cómo lo va a conocer? Quizás por estas señales, pero estas señales las tienes que hacer tú y yo, amado hermano, que tienes a Cristo en tu corazón. Pero si tú no muestras esas señales, aquí surge qué señales estás mostrando. O sea, ¿cuál es tu fuente de poder para que puedas mostrar esas señales? ¿Verdad que sí, pastora? Así es. ¿De qué te estás llenando este tiempo? Sí, ¿de qué te estás llenando? Yo sé que ahorita hay mucha comida,
muchos Sí. tamales, mucha Sí, comida. no, pues estamos hablando del Pero espiritual. ¿de qué te está llenando tu corazón, tu espíritu? ¿De qué se está alimentando? Porque por muchas actividades que tengas en estos días y visitas, como cristiano tú debes de tener un tiempo de apartarte para Dios y seguir diciéndole al Señor, prepárame para lo que me tienes, tienes preparado de entregarme para este fin de año, porque el año 2026 viene con retos, desafíos, pero con glorias nuevas. Así es. Y esas glorias nuevas Dios nos quiere capacitar desde ya. Así es. Nada más que a veces nosotros le ponemos un tope, un límite a Dios y Dios no tiene límites. Los límites somos nosotros los que los Así ponemos. es. Entonces todo lo que tú estás hablando, Esther, aquí es muy, muy claro lo que estás diciendo del Espíritu Santo, que Dios quiere obrar y quiere capacitarnos. Por eso vienen dones, ministerios, operaciones, manifestaciones. Y pues yo lo puedo ver como un catálogo del cielo. Así es. Es un catálogo. Cuando usted pide un catálogo de zapatos, de ropa, usted ve la variedad, ve la Todo lo que hay. textura, ve los precios, las tendencias, los de mejor calidad, los más económicos. Pues usted puede ver en esta tarde todo lo que se ha hablado de dones, ministerios, operaciones y manifestaciones, que son las presentaciones espirituales Y ese sería, para cada uno de nosotros. pastora, ese sería el primer nivel. Hablar de esto en un segundo, en un segundo nivel o en una segunda dimensión, vamos a hablar de glorias. Así es. Hay cosas impresionantes que uno se ha dado cuenta, Esther, que está sucediendo en cruzadas, en Sí. campañas, en otras iglesias. Y nosotros en Remanente Fiel queremos ver esos moveres. Así es. Y necesitamos prepararnos. La iglesia, el templo remanente fiel empezó en liberación. En puras liberaciones, amigos, hermanos. Eran los que había aquí cuando comenzamos en 1998 con la iglesia. Mi mamá tenía ese ministerio de liberación y todas las personas sabían que en Remanente Fiel había quien orara por los endemoniados. Inclusive hay hermanos que que estaban atados y que ahora ya están al frente de una obra. Que fueron libres y que se mantuvieron en el camino. Otros que regresaron, ¿verdad? Uh-huh. Mira, algo bien importante que aquí dice, quiero saludar al hermano José Luis, dice, hay que llenarnos del Espíritu Santo. Así es. Y el Señor sigue haciendo milagros, claro que sí. Saludos también a Karina. Y es una gran verdad, Esther. ¿Quieres ver cosas mayores? Pues tu entrega también debe ser un poquito ya mayor, a otros niveles. Así es. De apartarte, de dar más tiempo a Dios, de consagrarte y de que el Espíritu Santo te hable y te diga, yo te veo estas formas en tu relación con Dios, y te indique, esto es para ti, qué don es para ti, cómo Dios va a usar tu vida. Así es. Dios te otorga dones. Como Elcita, que ahorita la vi ahí en el en vivo. A Elcita se le dio un don de sanidad. Uh-huh. Pero hay que meterle, Elcita, hay que meterle ahí trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Consagración. Separar un tiempo para uh-huh. platicar con Dios y decirle, dame las herramientas, dame las formas para trabajar. Pero tú enséñame. A veces la gente le tiene miedo a meterse con Dios porque dice que no entiende o que ¿y si me equivoco? Si me equivoco, ¿y si no la hago? Tiene esos miedos de que, y si yo lo hago en mi carne y no lo hago en el espíritu, pero para eso es la dirección de la oración, uh-huh. Para que Dios te mueva y tú le digas a Dios, Dios enseña. Estamos hablando que el Espíritu Santo te enseña. Enséñame cuándo poner las manos sobre los enfermos, o que seas tú y no yo. Que no sean los tamales que me comí, ¿verdad? Que realmente seas tú. Y fíjate, Esther, para este tiempo, tanta tecnología, tantas herramientas que hoy hasta los jóvenes saben tanta tecnología más que los adultos y saben mover cosas nuevas que para nosotros a lo mejor puede ser un poquito complicado. Pues si te atreves a oprimir un botón, un clic, deslizar la pantalla en el teléfono, tantas cosas que antes, unos años atrás, era algo nuevo, que no te enseñe el Señor esta grandeza poderosa del Espíritu Santo, que no es algo nuevo.
es algo que siempre ha estado, pero ahora tú tienes que buscarlas. Es que para esto el requisito principal o primordial es tu voluntad sometida a la voluntad de Dios para que Dios pueda hacer las cosas. Esa voluntad sometida, Esther, es de arranque, de inicio. Así La es. salvación es una sumisión completa. Así es. Y el buscar la llenura del Espíritu Santo y que Dios use nuestras vidas es una continuación a una vida rendida a Él y a una búsqueda intensa de la presencia de Dios. Así es. Y fíjate que el lema que tenemos nosotros para el 2026, amigos y hermanos, se llama multidimensional rama fructífera. Y cuando yo pensaba en ese lema que le pedía a Dios para el lema del 2026, yo decía, ¿por qué multidimensional? Porque se van a hacer muchas cosas en diferentes niveles. Así es, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Sí, gente que va a estar en lo primero y gente que va a estar más avanzada y todas se van a sincronizar y se van a unir. Para cada quien hacer la labor que les corresponde. Así es. Porque todos somos un equipo. La iglesia, llegan familias, llegan personas de manera individual, otras en familia, pero todos Dios las trae a su rebaño porque las quiere primeramente bendecir, cambiar y luego usar para su gloria. Y todas van a ser usadas por Dios en la dimensión que estén. Unos van a ser en la primera, otros ya van a ir en la tercera. Con más entendimiento, cuarta, sí. Con más sabiduría, con más experiencia. Pero todos van a ser usados por Dios. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y va a ser muy, ¿cómo lo diría yo? Muy se puede oír ambicioso. Ambicioso. Pero las cosas que Dios va a hacer son grandes. Es que tenemos un Dios de poder que Él es el que las va a hacer. No las vamos a hacer nosotros en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia carne, sino en las fuerzas de Dios. Fortaleceos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Entonces, para que eso suceda, amigos, hermanos, hay que entrar en un nivel de compromiso con Dios. Y eso es lo que la gente le saca. Eso es lo que la gente no quiere. Eso es lo que la gente, pues, le piensa mucho. No le piensa para otras cosas, pero para comprometerse con Dios sí lo piensa. Así es. Cuando aquí está la verdadera riqueza, Esther. Como quiera, si le piensas mucho, como quiera el enemigo te va a atacar. Si lo piensas mucho, como quiera te va a hacer la vida de cuadritos. Satanás, porque para eso está. Para eso fue lanzado a la tierra, porque se llenó de rebeldía. Él está perdido. Para él no hay salvación. No, pero para toda la gente que ahorita está perdida en los vicios, en una vida equivocada, para ellos sí hay salvación. Y la iglesia para eso está en la tierra, para predicarles, para que Dios use sus vidas con el Espíritu Santo y en las diferentes necesidades que surjan, pues la iglesia entra en acción, el cristiano entra en acción a operar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esas vidas que están angustiadas. Mira, Esther, yo esta semana he visto en las redes sociales de aquí locales niños abandonados, ancianos abandonados. Vi una nota de aquí de Río Bravo, un joven que anoche en Nochebuena cenó con familia, 24 años, creo que se separó, se divorció, tenía un hijo, una bebé, la pareja le negó el acceso, cenó con su familia, se despidió, fue para afuera, no le tomaron mucho cuidado y ya no regresó pronto, pensaban va a caminar o algo. Se fue a tronar cohetes o no sé, con los amigos, los vecinos, se quitó la vida, se ató una soga. Y hasta en la mañana se dieron cuenta. Un joven de 24 años, por tener un problema matrimonial o por no ver a su hijo, su hija, su niño, su niña, el enemigo le robó la vida. Y digo yo, este joven que no era el fin del mundo, Dios le pudo haber dado una oportunidad de restaurar su hogar, de tener una nueva relación con su familia. ¿Cómo el enemigo te quita? Te ciega para decirte, Satanás se disfraza de tantas cosas, de la razón principalmente. Tú tienes la razón, ¿para qué vives? Quítate la vida. Te pone pensamientos negativos y es ahí donde las personas como nosotros que tenemos una vida cristiana
cerca de Dios, tenemos que levantarnos a orar, tenemos que salir a buscar a la gente, hablarles de Cristo, usar todos los medios posibles de comunicación para entregar este mensaje y la gente escape de su perdición y escape de la muerte. Así es. El compromiso lo tenemos nosotros desde que Jesús nos da una encomienda a toda la iglesia. Y no nada más es el trabajo de un pastor, es el trabajo de toda una iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Entonces, Dios nos va a demandar esa comisión a todos. ¿Qué hemos hecho por realmente llevar las buenas nuevas? Porque el Satanás no para. De una forma o de otra, atrae y seduce. Yo hablaba del lado negativo de estas fechas. Ahora, como eso. Hay muchas pero también el lado de gozo, donde están en fiestas continuas y que al final pues se van a quedar sin dinero. Y otras fiestas terminan en pleitos. Sí. Otras fiestas también terminan en tristeza porque ya no está el ser querido. O pasa un accidente o algo y van a dar a la cárcel. Provocan un problema y se corta la libertad. Entonces hay que tener cuidado nosotros como creyentes de en este tiempo estar haciendo nuestro trabajo. Y de estar orando. Hace rato que estábamos en la oración, pues orando por todas las gentes que andan en carretera, que están en familia, que van a divertirse. Y a veces por el exceso de trabajo ya quieren salir, ya quieren llegar y no se cuidan, o pasan así accidentes, o pasan esa situación que yo me quedé muy triste de cómo un joven el diablo le arrebató la vida. Y por eso el Señor quiere que usted, hermano y hermana que me escucha, creyente, nos está incitando estas enseñanzas a buscar. Estas enseñanzas no nada más para presumir, ay, Dios me usa de grande manera, Dios quiere hacer cosas grandes en mí y no hay nadie como yo. No es para eso. Es para la ayuda del prójimo, para edificar el reino de Jesucristo, para que almas sean sanadas, restauradas y que vengan a una vida diferente que Cristo les ofrece como nos la ha ofrecido a nosotros, y que también en su tiempo otro ministerio dejó su comodidad, su tiempo, su agenda para venirnos a hablar de Cristo. Así también en esta hora nosotros venimos a hablarle de Cristo. Quizás usted pueda venir a la iglesia por su problema, por su enfermedad, por su necesidad, pero eso no es todo. Hay algo más allá que Dios le quiere enseñar y le quiere mostrar, como son estas enseñanzas del Espíritu Santo. Dios tiene planes hermosos para usted. Todavía no termina este año y Dios ya está tejiendo un plan maravilloso para su vida. Pero si usted que no le conoce, tiene que ser el número 1, venirse a presentar delante de Dios y rendirse en arrepentimiento, aceptar a Jesucristo, que ese es el motivo del día de hoy, que todos celebran Navidad. Navidad es que tú nazcas de nuevo en Cristo Jesús. Así es. Y que tengas vida y vida en abundancia. Y que lo ames a Él. Por sobre todas las cosas. Y amarlo a Él es obedecer su palabra. Yo hablaba hace rato del apóstol Pablo, que no le creían su testimonio de salvación. Por la vida que había llevado. Pero, y tampoco creían a los milagros y a todo lo que hacía. Entonces, la iglesia de Berea, o los cristianos de Berea, eran unos cristianos muy así, muy conservadores y muy observativos de la ley. Entonces todo lo que hizo punto y coma, como dicen, lo calificaron al apóstol Pablo. Y ahí usted lo puede ver en Hechos 17:11, donde habla sobre esa iglesia, la de Berea. Y todo lo que contó Pablo, ellos lo confrontaron con la palabra, con la escritura. Y ahí pudieron ver que sí, realmente todo lo que Pablo decía que había hecho, todos los informes tan extraordinarios y fenomenales, afirmaban que venía de Dios. En Hechos 17:11 dice que los de Berea estaban escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y qué importante que haya gente que realmente los milagros y las señales lo puedan decir, ay, si viene la Biblia. La Biblia dice que en este tiempo van a haber manifestaciones de esto y de esto y de esto, y se están cumpliendo. Y lo puedan comprobar. ¿Y sabes por qué viene un avivamiento? O ya está entre nosotros el avivamiento, Esther, y las cosas grandes que Dios quiere hacer, porque Cristo viene pronto. Así es. Y si Él
viniera este fin de año, el año siguiente, 2 años, 3 años, no sé cuánto tenga que pasar que Él regrese, se debe predicar el Evangelio y la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada para ser arrebatada en las nubes. Así es. Y dice que las palabras proféticas en Revelación y en los evangelios hablan de que en el último tiempo Dios iba a traer un avivamiento, un despertar, para en Mateo 24, que es lo que Jesús profetizó en el Sermón del Monte, que iba a venir un avivamiento antes de que se manifieste, antes de que venga Cristo por la iglesia en el rapto. Y fíjate que lo que hablaba de los berianos, de los de Berea, ellos pudieron comprobar con las palabras de Pablo, estudiaron a profundidad su testimonio, pudieron comprobar que Jesús de Nazaret había resucitado, que era realmente el Mesías que ellos estaban esperando, porque los de Berea eran judíos. Y no solamente lo pudieron comprobar, sino que aceptaron el mensaje de la salvación. Noten que solo fue eso a través de la investigación que hicieron sobre las escrituras, de todo el testimonio que lo pasaron por lupa, el testimonio de Pablo. Y esa era la prueba de fuego de que realmente Dios había traído salvación a un hombre de ese tipo. Y Dios sigue haciendo milagros como los hizo ayer, los sigue haciendo hoy. Él actúa de manera sobrenatural, Él se revela a nosotros todos los días, como dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La belleza, la gloria y el poder de Dios, del Espíritu Santo, están disponibles para todo aquel que se arrepienta y se entregue plenamente al señorío de Jesucristo, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los pioneros del Evangelio aquí en México, como lo hicieron los grandes ministerios como Gigi Ávila y otros que ya no están, otros que ya se fueron, pero que fueron usados por Dios y se comprometieron a servirle. Y aquí entra la pregunta, ¿tú hasta qué grado estás dispuesto a comprometerte con Dios? Así es, porque dependiendo de tu búsqueda y tu compromiso, Dios te va a soltar sus tesoros. Así es. No te puede soltar un gran don, un gran ministerio, o que tú operes en grandes cosas que el Espíritu Santo puede hacer si tú no estás a ese grado de compromiso. Así es. Pues aquí hay una demanda para nosotros. Y más para nosotros que hemos caminado ya más tiempo, hermanos, la verdad que sí, hay más. Yo me quedo preocupada en cierto sentido de que la iglesia debemos de traspasarle este mensaje. Así es. Como a ustedes que están escuchando, a la iglesia remanente fiel, que se tiene que levantar en armas, en oración, militar diligentemente, en vigilia, en oración. Y enseñar a la nueva generación que no Así sabe es, nada. no sabe, la nueva generación ve todo muy sencillo porque la misma sociedad la está llevando a una vida light, ligera, sin compromiso. Todo esta nueva generación está acostumbrándose a la inmediatez. Y a lo fácil. A lo fácil. Y lo fácil es no comprometerte con Dios. Y lo fácil no Voy es... cuando puedo a la iglesia. Sí, y lo después fácil, leo la Biblia, sí. Después oro, no tengo disciplina, Dios me ama, después lo hago, Dios sabe que si lo voy a hacer, ahorita no puedo. Y se va perdiendo la intensidad del compromiso con Dios. Sí, de tener una relación con Él en verdad. Y hablábamos nosotros de que aquí en Remanente Fiel empezamos con las liberaciones. Inclusive cosas de las que traje yo ahora, de que el mover, de que la presencia de Dios sin poner manos, eso sucedía aquí. Había sanidades, había llenura del Espíritu Santo sin ponerle la mano a las personas. ¿Recuerdas en aquellos años? Sí. Estaban los músicos tocando, mi mamá en el micrófono. Estaban adorando. Y mamá, aquí está la presencia de Dios, alabe. Y se desataba y la se presencia. soltaba una presencia hermosa,
que la verdad yo la anhelo. Sí. Esos moveres, claro, Dios nos ha visitado de otras maneras, ha hecho muchas cosas con nosotros, pero ese era un tiempo muy palpable que el Espíritu Santo en los lugares, simplemente estando cantando, eran llenos del poder de Dios. La Y gente. eso nos lleva a regresar a las sendas antiguas, y no estoy diciendo que no usen computadora, que no usen internet, sino a las sendas antiguas No, donde... no cae un extremo de sí, que no uses tableta para sí, el o no te púlpito. pongas pantalón, ¿verdad? O No no te uses pintes. yo he escuchado, no uses tableta para el púlpito, mira, entonces usa la tableta, usa el Lo que testamento, quieras, el teléfono, pero úsalo. pero úsalo, no te dejes robar la bendición. Sí, o sea, si tú tienes tableta, yo tengo tableta, tengo mi Biblia de papel, tengo mi cuaderno, tengo la pantalla. Si lo puedo combinar todo, yo lo voy a usar. Decía la hermana Isabel en una predicación, había un pastor, no dijo quién, había un pastor que decía que el oficial quinceañeras era del diablo. Hasta que su hija cumplió 15 años, ya no fueron del diablo. Ya se convirtieron. Ya no fueron del diablo las ceremonias de 15 años. Entonces, lo importante aquí es que usted use todos los medios necesarios Para extender este reino. Para extender el reino. Y te voy a dar un texto de Ageo 2:5, por lo que estoy hablando. La gloria postrera de esta casa, de remanente fiel, será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Te estoy dando la primera palabra profética para el 26, por el sueño que tuviste de liberación. La gloria postrera será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es Ageo 2:9. Entonces, si comenzamos en un mover remanente fiel, en lo particular esta iglesia comenzó en un mover de la llenura y de la presencia de Dios y de milagros y de liberaciones, esa fue la gloria postrera o la primer gloria. La gloria que viene para 2026 en lo multidimensional son este tipo de glorias, donde el mover de las liberaciones, el mover de las sanidades y de los milagros será mayor que los primeros que vimos con mamá, que fue la pastora en su momento cuando abrimos fundadora de la iglesia. La fundadora de la iglesia. Pero necesitamos nosotros como pastoras y toda la iglesia, el equipo que va a estar con nosotros, todos hermanos, meternos con Dios. No nos lo deje nada más a nosotros como pastoras, como líderes. Esto no es exclusivo. Este es un trabajo de toda la iglesia. Si yo me meto con Dios como pastora, usted también se tiene que comprometer a meterse con Dios, porque lo que le cae a la cabeza le cae al resto del cuerpo. Entonces, iglesia, templo remanente fiel, mi hermana Karina Sánchez, hermana Rosa Torres, hermana Rosa Torres y todos hermanos que nos escuchan, si usted se siente parte de este ministerio, yo lo invito y le exhorto a que se comprometa a meterse más con Dios, a buscar su presencia, porque esa gloria primera que tuvimos de milagros, de sanidades y de liberación, también le va a caer a usted. También le va a caer a usted. Así es, y hay que estar preparados. Así es. Anhelarlo. Que puedas desearlo. que ese peso de gloria pueda caer en tu vida. Para eso se necesita pues una búsqueda continua de Dios, una llenura continua de Dios, que Dios te muestre, que Dios te revele, que Dios te enseñe, que avive esos sentidos espirituales, que estén despiertos para oír a Dios, para oír la revelación. Amén. Así, mira, aquí está Liz Plata, dice, hola y saluditos en sintonía. Dios te bendiga a él y a toda tu familia por allá en Veracruz. ¿Verdad? Veracruz, que la bendición de Dios sea en sus vidas y en esta reunión familiar. Y pues hay mucho que hablar, como tú dices. Esta clase sería, Esther, sería extensa, no terminaríamos. Es interminable. Interminable. Por eso el libro de Hechos todavía no tiene fin. No tiene fin, porque la iglesia, el libro de Hechos se va a cerrar cuando el Espíritu Santo entregue a Cristo a la iglesia. Así en los aires. Hasta ese día se cierra el último versículo del último capítulo de los Hechos, donde el Espíritu Santo va a entregar a la iglesia al amado, al novio, a Jesús. Por eso
tú y yo necesitamos ponernos ese vestido de novia, vestiduras blancas, y ser usados por Dios para manifestar aquí todo lo que allá en el cielo no se necesitan tus dones, allá en el cielo no se necesita tu fruto, allá en el cielo no se necesitan las operaciones y las manifestaciones del Espíritu Santo, se necesitan en esta tierra, y tú eres el instrumento que Dios necesita para manifestarlo. Así es, y para eso se necesita entrega y el deseo de que Dios siga usando nuestras vidas de grande manera. Hay cosas muy buenas, Esther, que vienen para este nuevo año. Yo veo este 2026 que va a ser un año de liberaciones, y va a ser no como las vimos con mamá. De otra manera. De otra manera, muy diferente, porque el conocimiento que teníamos en ese momento no era el mismo que el de hoy. El de hoy. Pues que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a vivir una vida entregada, y buscando de Dios, y sobre todo enseñarle a esta generación la grandeza del poder de Dios. Aquí dice la hermana Rosa Torres, es ayunar, orar, leer la palabra por la mañana como el maná. Así es. Amén, así es. Es la entrega, tía, es la entrega de buscar a Dios, es la entrega de que realmente hay un compromiso, y todo lo demás, tus necesidades, como dice, vendrán por añadir. Él va a suplir, Él se va a encargar de todo, aún de tu deseo más privado que nadie sabe, el deseo que hay en tu corazón, sí. Las cosas que no has hecho, que has dejado para después, que son muy personales, hasta en esas Dios se va a ocupar. Pero cuando Él es primero, el número uno en tu vida, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas las va a añadir. Y dentro de esas añadiduras también está lo del Espíritu Santo. Cosas que nosotros nunca pensábamos tener, manifestar, que Dios iba a usar nuestras vidas, hoy las va a usar para este tiempo. Así que preparémonos y confiemos que si Dios nos ha, todavía estamos sobre esta tierra, estamos en una iglesia, estamos escuchando esta tarde esta enseñanza, es que Dios te escogió. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo impensable. Siempre Esther me deja así. Tengo que dejarlo con eso. Esther siempre lo impensable, así. O sea, lo que menos te imaginas, lo que menos piensas que va a pasar, que tú dices, no, hombre, eso no era para mí, no, eso yo lo miraba en otras personas, en otros ministerios. Lo impensable, lo que Dios va a hacer en este 2026, nos va a sorprender tanto que vamos a decir, no, yo creo que yo no lo hice, no sé cómo sucedió. Eso pero es lo que Dios lo va a hacer. Pero Dios lo va a hacer. Estamos creyendo en esa unción de milagros, en esa unción que libera, en esa unción poderosa, que es otro nivel de gloria. Así es. Por eso estas enseñanzas son bien importantes, hermanos. Y yo lo felicito a todos los que lo están escuchando, porque algo se le quedó a usted en su mente y en su corazón, esa semilla que usted cuando oiga la voz de Dios, vea lo que Dios va a hacer, se va a acordar de esta enseñanza y va a decir, esto es lo que nos decían las hermanas en la radio, que yo no entendía, que yo no conocía, ahora lo entiendo, estos temas, ahora entiendo estos moveres, ahora entiendo cómo está Dios liberando, cómo Dios está sanando, cómo está bautizando con el Espíritu Santo. Esto es lo que hablaban las hermanas, porque eso es solamente la teoría. Sí. Vámonos ya a la experiencia, como lo hizo la iglesia primitiva. Y para que tengas esa experiencia, acuérdense qué sucedió. Se fueron al aposento alto, se encerraron, ahí estaban 10 días orando, y vino como un viento recio que sopló la casa, se llenó de la presencia de Dios, y todos comenzaron a hablar en lenguas, y de ahí arrancó el despertar, el mover del Espíritu Santo sobre toda carne. Y fíjate que cumplimiento de la profecía de Joel. Si te vas al libro de Hechos, después de la primera llenura del Espíritu Santo que los toca a los 120, viene una segunda llenura. ¿Sí? ¿En el aposento? Después del aposento, en las casas de los... Sí, Dios los vuelve a llenar. Los vuelve a llenar porque le habían pegado a los discípulos, los habían golpeado porque andaban predicando. Uh-huh. Y donde testifican que Dios los sacó. Se llenó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los volvió a tocar. Entonces, no fue nada más el aposento alto, fue diferentes llenuras. Ahí fue el inicio. Sí. Entonces, el arranque. ¿Por qué menciono esto? Porque no te conformas con que ya sentí bonito.
con que Ya sentí bonito, ya me voy a la casa, sí, ya estoy bien. No, todavía hay más. Ya sentí bonito hoy. Hay que tener llené, hambre. Ya me llené hoy, no. Es continuamente buscar una llenura, Hay que tener hambre de la presencia de Dios. Así es, hambre para que venga una plenitud, una llenura, una plenitud. Y uno le va a poner la medida. Si tú te conformas, hasta aquí llego, hasta ahí vas a llegar. Hasta ahí vas a llegar. Pero Dios no tiene límites. Dios quiere darnos en abundancia y sobreabundancia. Así es. Pero está en nosotros hasta dónde queremos que Dios nos use. Que Dios nos use. Y conocer esos misterios que dice Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay algo oculto, secreto, reservado para el que tiene hambre de Dios. Así es, como tú decías, el folclore fue en la oración de la mediodía. Yo no me quiero ir de esta tierra sin cumplir. Que me hayan quedado cosas pendientes sin hacer para Dios. Hasta donde yo pueda, hasta donde el Espíritu Santo me lleve, hacerlas. ¿Por qué? Porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada nos puede detener. Cuando estás determinado. Y Dios sabe que tu corazón está decidido, Él abre las puertas. Así es. Él abre las puertas, mueve a las personas, te pone en gracia con la gente y se hace un gran equipo soñado por Dios. Así es, un equipo soñado que debe de haber en todas las iglesias para que se trabaje en conjunto. No se puede, una sola persona se cansaría, una sola persona no resistiría tanto trabajo. Aunque Dios te da fuerzas sobrenaturales, pero se necesita el trabajo de las demás personas que se dicen también ser parte de la iglesia. Así es. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Así es. Pues esta es la enseñanza que yo he traído. Introducción. Sí, es una introducción sobre el mover, sobre las operaciones y las manifestaciones del Espíritu Santo, que no son nada lo que yo he mencionado para lo que realmente sí es en los hechos. En los hechos ya del Espíritu es algo diferente. En los hechos del Espíritu Santo, Dios se quiere mover en cosas sobrenaturales y no hemos visto. Le decía yo a la iglesia cuando estaba hablando sobre el Espíritu Santo, yo iba y me agarraba la falda y me agarraba la panza. Dije, la panza ahora sí desaparece y no desaparecía. Es que no te tocaba para esta temporada, sí, no te toca para esta. Y otras personas sí se les... El cinto se quedaba bien grande, sí, yo me acuerdo. Sí, y yo decía, acá no, acá también, Espíritu, acá también, porque yo quería que se bajara de peso. Y bueno, pero Dios sabe cómo se va a mover en cada vida. Y a quién le va a mostrar las cosas que Él ya tiene preparado. Dice que Él ya tiene preparado bendiciones para nosotros, planes de bien, y pues hay que prepararnos para ello. Sabe que con panza y sin panza, que yo quería que se me bajara, yo como quiera lo iba a seguir. Así es. Entonces cuando Dios ya conoce tu corazón, el milagro es lo de menos, cuando realmente Dios quiere una entrega total de tu vida. Así es, pues hay que darle. Yo sé que esta carne a veces se va a poner, esta carne va a querer estar descansando, esta carne va a querer andar de aquí y allá, y nada más la gente está esperando que entre el año, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, llenarse de compromisos. Primero, llénate de la presencia de Dios. Así es. Para que todo lo que anheles, para que todo lo que desees, Dios te ayude a cumplirlos. Y no son nada más que hagas 40 días de ayuno y de oración, hazlos todo el año, hazlos todos los días de tu vida. Porque a veces nos preparamos nada más los primeros 40 días, algunos se van de 7, 14, 21 hasta 40 días. Pero realmente la intención de tu corazón, ¿cuál es? O sea, ¿por qué motivo los haces? ¿Porque te ponen a hacerlo en la iglesia? Porque es una carga es una carga, porque es al principio del mes. Porque tienes miedo a ver qué va a pasar. Sí, porque tienes una incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que Dios va a hacer todo el año contigo. Si tú entregaste o entregas un año y tienes una certeza de que lo entregas y lo abres en Cristo, se abre un portal de bendiciones y cielos abiertos sobre tu vida. Pero para que esos cielos abiertos se mantengan abiertos, tú necesitas todos los días ir a Él. Y el ayuno y la oración y la búsqueda es continua todo el tiempo. Todo el año no puede bajar la guardia. No debemos bajar la guardia, debe de ser constante.
el día que dices tú, este día no voy a buscar. El Espíritu Santo Ujú. está todo el día, 24/7, esperándolo a usted que le diga, Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me Así quieres es. mostrar? ¿Qué me quieres guiar? ¿Qué me quieres enseñar? Así Algo es. que usted avance diario, continuo, le va a servir bastante. Así es. No lo suelte al Espíritu Santo. Si ya llegó a tu vida, si ya te encarrilaste, si ya te comprometiste, si ya lo buscaste, no lo sueltes, no le des vacaciones. Así es, porque lo vamos a ocupar, Esther. Así es. Pues Hay vamos a mucho orar. trabajo, hay mucho trabajo y yo lo invito a usted también Así es. que busque un Y tiempo para Dios. y en la búsqueda el cansancio se va. Sí, Y no buscas y entonces te va a recargar el cuerpo de cansancio y de muchas cosas. Vas a ponerte a pensar cosas que no debes de pensar. así es. Pues vamos a orar Ujú. en esta tarde por esta palabra y que una de las muchas palabras que hemos hablado haya tocado su vida, su corazón y que usted comience a actuar conforme esta palabra lo ha tocado. Señor, en esta noche, Damos tarde, gracias, Señor, te damos gracias, por Señor. su palabra. Que tú sigas obrando en el resto de Manifiéstate, la Señor, audiencia, en las Señor. cosas que Que vienen. tú manifiestes tu poder y que Te damos ese gracias, compromiso Señor. Gracias, que en Padre. esta tarde hemos entendido que tenemos que tener contigo, lo podamos Gracias, Señor. llevar a cabo. Que tú nos Te prepares, adoramos. nos capacites Te y nos hagas bendecimos, amado entenderte Dios. que tenemos que buscarte Sí, Padre constantemente, Señor. Queremos fluir en ese mover de tu espíritu, pero para poder fluir necesitamos que tú llenes nuestra Llena vida de nuestro tu corazón, presencia. Espíritu Santo. Que esa fuente de poder que Prepara eres tú, las vidas Señor, que vas a usar, venga a Señor. llenar todo nuestro ser de tal manera que Prepáranos, lo que hay Señor. dentro de nosotros podamos compartirle al que lo necesita. Prepáranos, Podamos Padre. manifestar tu presencia en nosotros. Estamos No en tus permitas manos, que Señor. hablemos palabra propia, sino que la palabra que hablemos, que salga de nuestra boca, sea la Señor. que edifique, sea la que levante, sea la que construya a cada vida y a cada En el nombre de corazón Jesús. que lo necesita. Gracias, Señor, porque tú vas a traer una Te gloria adoramos, Padre. postrera de la primera que llegó a esta casa remanente Sí, fiel. Señor. Esos milagros, ese mover de tu espíritu, esas liberaciones, prepáranos como iglesia para 2026 lo que tú vas a hacer. Y las personas que han de ser liberadas, Prepara sus vidas, prepara Señor. sus vidas, Prepara Espíritu sus Santo. familias, Señor. Prepara sus vidas, su familia, y que podamos ser certeros en cada liberación, que podamos ser certeros amado en cada Dios. manifestación de tu Sí, Padre Espíritu, Santo, que tú ya tengas manifiéstate, determinado para nuestras vidas. Espíritu Santo, Fortalécenos, Señor, toma como cada dice tu vida, palabra, cada en el familia, poder de tu fuerza, a Señor. cada hermano en esta Nos hora. ponemos en tus manos para que tú obres de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Manifiesta tu poder, Señor, ahí Sí, donde Padre está la amado. necesidad, en cada uno de los hermanos Muévete, que están Señor, en cada escuchando, vida. viendo este audio, que están escuchando a través del dial, los que van a escuchar por el canal, que tú los bendigas, Señor, y que traigas, Toca las vidas, amado que tú Dios. traigas, Señor, ese deseo de servirte con toda la preparación que tú ya tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Gracias, Señor, por este Señor. tema y que se haga vivo en nosotros, en cada oyente, en el nombre de Jesús. Gracias Amén. te damos. Amén. Amén. ¿Usted dice ahí? Amén. Amén. Dice ahí Adriana Almanza, amén. Karina, amén. El hermano José Luis dice amén. Gracias, hermano, por estar aquí en esta enseñanza, ya la segunda de este día, segundo programa. Y aunque sea inhábil para muchos este día, pues estamos aquí compartiendo la Así palabra es. de Dios. ¿Y qué hay para este domingo, Esther? ¿Traerás enseñanza igual del tema? Sí, el domingo por la mañana estaremos en nuestra escuela dominical A las 10:30 a las aquí en la 10:30 radio. de la mañana y por la tarde estaremos en la enseñanza presencial allí en la iglesia. Temas también del Espíritu Santo. Pues voy a seguir hablando del Evangelio de San Juan. San Juan, ok, perfecto, muy bien. Entonces prepárese porque este domingo es el último domingo de este 2025. Va a haber 2 enseñanzas, una en la radio, una en la tarde, como es costumbre, y a las 5 nuestro culto, donde vamos a empezar a dar testimonio a la iglesia, para que no nos quede todos los testimonios para fin de año. Así es. Y recuerde, prepare su corazón
prepare su vida. Yo sé que algunos hacen, hasta que hacen cambios en el hogar, sacan ropa, donan ropa, zapatos, pues también saque del corazón las cosas que le dañaron, Saque las cosas viejas para que vengan las cosas nuevas que Dios va a poner en su vida. así es, Si usted tiene que hablar con alguien, háblelo, perdone y restaure también cosas con Dios que Él está presto para así escucharnos. es. Ese es el tiempo que podemos hacer. Bueno, lo deberíamos de hacer todo el tiempo, pero casi siempre lo dejamos Al final de año. Para el final de año. Sí. Que no se acabe el año sin Así que es. lo hagamos. Y les quiero adelantar que el lunes estaremos ahí en el asilo, Hogar Quietud, llevando pollito asado. Vamos a estar ahí, Samuel va a venir este fin de semana. Y me adelanto, ¿verdad? Para que si se me pasa mañana o de repente no esté aquí en la radio, sepa que vamos a estar el lunes a las 10 de la mañana preparando alimentos y llevando alguna ropa también para los abuelitos del Hogar Quietud. Ore por Remanente Fiel, ore por los servidores, ore por los que van en carretera, que tienen que salir y que tienen que seguir predicando. Hay muchos predicadores ahorita que andan viajando. Que Dios guarde sus vidas y sus familias. Y a usted también en casita, ore por su familia, ore por su casa, unja su casa. Qué buen momento si tiene el día de descanso hoy, mañana, estos días. Unja su casa con aceite, las puertas, las ventanas y pídale al Señor que la armonía, su paz esté reinando en su hogar y que todo lo bueno que viene este año que se aproxima, usted pueda tener su hogar, su casa lista para recibir. Así y sobre es. todo su familia. La paz de Dios esté sobre su casa y qué mejor que ungirla, ¿no? Así es. Y limpiarla, porque en los lugares donde está sucio, amontonado, ahí hay demonios. Entonces, haga una liberación a su casa limpiándola. Así es. Pues estamos bien contentos. Mira, Esther, y todos dicen amén, amén. Y pues dice la hermana Rosa Torres, amén, Señor Jesús, bendice tu pueblo. Amén y amén. Nora García también, amén. Así es, pues gracias por habernos acompañado. Ya el próximo jueves, pues ya es Ya es 1 de enero. Sí, ya es enero. Te pregunto, ¿vas a tener la enseñanza? Porque tenemos primicias. Sí, no, yo creo que no sé. A ver, es que las primicias no son sé por la tarde. Sí, no sé a qué horas vayamos a empezar y yo el programa lo tengo a las 6:30. Pero si terminamos a tiempo, tú sabes que a mí me gusta. Sí, nos va a dejar allá todo tirado. Sí, Digo tirado porque ahí ponemos unas mesas y hacemos muchas cosas. Oración por primicias. Pero Dios pondrá las cosas. Así es, pero si tenemos el tiempo bien, yo me vengo a hacer el programa y los dejo limpiando la iglesia. Claro que sí, Esther. Bueno, un gusto es compartir con Esther este tiempo al final de la enseñanza, y yo sé que cada enseñanza que usted recibe de parte de Dios, pues es un desafío, ¿verdad? Un reto de ponerlo por obra. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga, y que nuevamente que pasen feliz Navidad, y ya mañana pues continuamos con las actividades de la iglesia y ensayo, y ahí nos estaremos poniendo de acuerdo para lo que continuamos trabajando en la obra del Señor. Así es, los espero el domingo en la escuela dominical. Así es, Dios les bendiga y bendiciones para cada uno de sus familiares también. Así es, bendiciones. Bendiciones. Amén.